Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. Con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero, en la 100.1, esto es DF en Infinita. ¿Qué tal, José Tomás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy buen día. Juan y Juan Manuel. Muy bien, pues. Muy buenos días. Oye, el caso Factop. Factop, audios. Por favor. Distintos Sí. nombres. Porque esta es una cuestión que partió ayer, pero le queda todavía un trecho por recorrer. Pero podríamos empezar como a darle contexto, ¿te parece? Hoy día, ayer, tal como decías tú, Juan Manuel, se inició esta mega formalización que le han llamado por la cantidad de personas. Más que nada por eso. Son unas 20 personas las que están enfrentando esta formalización, en este caso Factop Audios. Esta es una primera novedad que tiene este caso, porque se acuerdan que antes hablábamos de dos casos separados. Sí, era el caso Audios, que era el que estaba en torno al famoso audio que conocimos de la conversación entre Hermosilla, Sauer y Villalobos. Exacto. En donde se hablaban de todos estos delitos y que se filtró o que publicó CIPER en noviembre ya del año pasado. Ya eso cuesta, el año 2023. Nos va a costar acostumbrarnos, pero lo conseguiremos. Claro, esa era una causa, y había otra causa que era la causa Factop, que tenía que ver con cómo operaba esta empresa y los ilícitos que ahí, según la fiscalía, se cometían. Pero ambas causas estaban íntimamente relacionadas. Digamos que el audio era básicamente para conversar, o sea, la reunión que se da en el audio era para conversar sobre la estrategia que se iba a seguir a propósito del caso Factop, entonces, y del caso STF. Entonces, finalmente la fiscalía decidió unir todos estos casos y nos simplificó contar esta historia, y ahora solamente hablamos de un solo caso, que es este caso Audios Factop, que tuvo ayer una nueva jornada de formalizaciones. Alguna vez, tiempo atrás, una de los fiscales a cargo de esta investigación dijo que esta era una serie con distintas temporadas. Por lo menos 3, claro. ¿Verdad? En ese minuto hablaba de Factop, que era la primera, Audios, que era la segunda, y ahora estamos viviendo, él dice, la tercera, que él dice los protagonistas de esa tercera son los Jalaf, los hermanos Jalaf. Lo digo porque dentro de estas 20 personas que fueron formalizadas ayer, hay varios que son reformalizados, ¿ya? Esas personas que ya conocemos: Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos, Daniel Sauer, Ariel Sauer, su padre. Son personas que incluso varios de ellos están o han pasado por prisión preventiva respecto de distintos delitos, y que ahora se les está reformalizando por otros. Pero también hay personas nuevas, nuevos protagonistas que empiezan a ingresar al caso, en donde están, por ejemplo, los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf. Está Cristian Menichetti, que es uno de los ejecutivos del grupo Patrio, distintos ejecutivos también de STF, y varios ejecutivos y directivos de la Reinvial, que es una de las empresas más grandes del mercado financiero nacional, y que por eso llamó mucho la atención verlos ayer a 8 personas de la Reinvial también enfrentar esta formalización. Por supuesto que son por delitos y por roles muy distintos. Cada uno cumple un rol distinto dentro de esta historia o de todo este relato que va haciendo la Fiscalía en este proceso de formalización, que va a durar, ellos calculan, como unos 7 días. Para que nos preparemos, digamos, respecto de esta cobertura. La Fiscalía y el Tribunal está preparado para que esto dure unos 7 días hábiles, es decir, por lo menos toda esta semana estemos en estas jornadas de formalización, en donde se tienen que ir leyendo cada uno de los delitos que se le va a acusar a cada uno de ellos, pero después cada una de estas 20 personas tiene espacio para responder a cada una de esas acusaciones, y que se discutan las medidas cautelares que se van a enfrentar a cada una. Ahora, algo te dice ya que dentro de todas estas personas que se van a formalizar, para los nuevos formalizados, para la única para la cual se va a pedir prisión preventiva es para Álvaro Jalaf, ¿ya? Eso es algo que todavía no ha ocurrido, pero ya se adelantó que probablemente la única persona para la cual se pida prisión preventiva es Álvaro Jalaf. Está evaluándose pedir esa misma situación para Antonio, pero todo el resto sería arraigo nacional y prisión nocturna. Más la reformalización de lo que ya están formalizados por las patas anteriores. Bueno, claro, es distinto para los casos de las personas que ya están privadas de libertad, como el caso de Daniel Sauer o Leonardo Villalobos o el mismo Luis Hermosilla. Pero para los nuevos, al único que se estaría pidiendo prisión preventiva es Álvaro Jalaf. Eventualmente podría a esto sumarse Antonio Jalaf,
en cambio que para el resto, para todos estos ejecutivos que se están formalizando y también para gente de la RAIN Vial, sería más bien arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional lo que se estaría pidiendo, lo que te habla también de los distintos delitos y los distintos roles que cada uno, según la Fiscalía, cumplieron en esta causa. Una de las primeras cosas interesantes que hay en lo que ocurrió ayer es que la Fiscalía hace como un resumen, o sea, y empieza a meter a los distintos protagonistas en los distintos roles, porque muchas veces aquí hay gente, es un caso ya tan complejo, tan enredado, con tantos personas, con tantos delitos distintos investigados, con tantos momentos, que uno empieza a perderse de cuál es la relación entre una cosa y otra. Entonces, te ayuda a decir, a ver, esto partió, dice la Fiscalía, básicamente por Daniel y Ariel Sauer y su socio Rodrigo Toppelberg. Digamos, ese es el origen de esta causa, esos tres, Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Toppelberg. Ellos tienen una empresa que ellos dicen de nombre de fantasía, que se llama Sam Capitals, y que tiene 3 empresas dentro de este holding, digamos, que es el Factoring Factop, STF Capitales Corredores de Bolsa y Factop Corredores de Bolsa de Productos, ¿ya? Esas son 3 empresas que dicen ellos que bajo la actividad comercial de la industria financiera hacían operaciones mayormente ilícitas, ¿ya? Ese es el origen, es una estafa, lo que acusa la Fiscalía, una estafa que se realizaba a través de estas 3 compañías y que la realizaban estas personas, que serían como los primeros protagonistas de la primera parte de esta historia, y que básicamente se entregaban financiamiento a través de facturas falsas, en donde se captaban inversionistas para estas compañías, ofreciendo rentabilidades que luego no se fueron cumpliendo, y que se hacía uso de giros financieros que no estaban permitidos para el tipo de empresa que eran en ese momento. Entonces, ahí parte esto. De ahí deriva a quiénes son los clientes de esta compañía. Y ahí entonces entran los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf. ¿Ya? Álvaro y Antonio Jalaf, que eran los principales clientes de este financiamiento ilegal que dice la Fiscalía. Luego toma un rol la RAIN Vial cuando dice, aquejado por sus deudas, Antonio Jalaf se ve en la necesidad de armar este fondo de inversión capital estructurado, en donde también dice, en la estructuración de este fondo se ven distintas ilegalidades según la Fiscalía. Entonces ahí entran esos protagonistas. Y finalmente, dice, para ocultar todo esto es que también se realizan sobornos a personas del Servicio de Impuestos Internos y Tesorería, que también, dice la Fiscalía, también es parte de todo lo que es parte de toda esta misma historia, y que son los que habría realizado Leonardo Villalobos, pero con financiamiento de varias de las personas que fueron imputadas acá, y que por lo tanto también se les acusa de soborno, digamos. Esta idea del conflicto de interés que acusó uno de los Jalaf ayer respecto de la RAIN Vial, ¿se había asomado como una imputación posible? Es un acto de defensa, me imagino, sí, claro. pero... No tengo recuerdo de haberlo visto así tan patente. Yo tampoco. Probablemente es algo que uno había escuchado muchas veces, pero que tiene que ver con el conflicto de interés que Antonio Jalaf, el acreedor de todas las deudas y para quien se hizo este fondo de capital estructurado, que lo que buscaba era justamente tomar todas las deudas que tenía Antonio Jalaf y pagarlas a través de su propiedad en el Grupo Patio. Dice, aquí hay un conflicto de interés entre la RAIN Vial respecto del rol que jugó estructurando el fondo y después en la venta del Grupo Patio. Es su idea en un aspecto que hasta el momento no ha sido, o al menos públicamente, no ha sido parte de la investigación hasta ahora, al menos en los hechos que plantea la Fiscalía hasta este minuto. Los hechos que plantea la Fiscalía son bien claros, son distintos delitos que los van enumerando ayer y que le va dando distinta responsabilidad a cada uno de los actores en el relato que van haciendo de las 180 páginas, son más o menos. Son 180 páginas. De hecho, ayer lo que pasa es que se hizo público el documento, pero todavía no termina ni siquiera de leer esas 180 páginas con acusaciones. Primero hablan de invasión de giro bancario, es decir, acusa a Factop justamente de
de tomarse roles o giros que no le correspondían a ellos como factoring o como corredora de bolsa tomar dinero y prestarlo como si fueran una operación bancaria, digamos, ¿ya? Entonces, la invasión de giro bancario es una primera de las cosas que se le acusa justamente a los socios de facto. Luego hay un capítulo largo de delito tributario, en donde se van acusando a distintas sociedades y personas, también en general los socios, Daniel, Ariel Sauer, Alberto Sauer, que es el padre, respecto de distintas emisiones de facturas falsas. Ellos hablan de 12.000 millones de pesos en operaciones y 2.200 en millones de pesos en IVA. Esto basado en general en las querellas que ha presentado la propia Servicio de Impuestos Internos. También en DSTF Capital se les acusa también de entregar información falsa al mercado. Y ahí también se menciona por primera vez el Fondo Capital Estructurado. Dicen, se entregaba información falsa al mercado y además, en el caso de CTF, estaba ofreciendo la serie B de este Fondo de Capital Estructurado, es decir, captando nuevos inversionistas para la serie B. Después es que se involucra en el tema del Fondo Capital Estructurado y el rol que cumplió la Reinvial y los hermanos Jalaf, en donde dice que intervinieron en la realización de una serie de maniobras que tuvieron por objeto creación y estructuración y puesta en marcha de este fondo de inversiones con el objeto de utilizar dicho fondo y los recursos obtenidos a través de él para, sin la adecuada valorización y mediante maniobras engañosas y fraudulentas, hacer frente a las deudas que tenía justamente Antonio Jalaf y que sumaban 28.000 millones. ¿Cómo le pusieron el fondo con neta? Fue una gran pelea que se dio, sí. porque hay todo distintas teorías respecto de dónde partió ese concepto, digamos. Pero ese era el concepto, ¿verdad? Pero ese es el fondo que se le puso. El mote. Y que hay distintas tesis respecto de dónde se originó y que han habido distintos reclamos respecto de dónde nació este concepto del fondo Corneta. Ahí, bueno, obviamente están las defensas de los distintos actores que uno tendría que ir viendo. El domingo nosotros llevábamos, por ejemplo, una entrevista a José Miguel Barros, que es uno de los socios de la Reinvial y que es la persona que vino a hacerse cargo de esta empresa una vez que tuvieron que salir todos estos ejecutivos, una vez que se anunció la formalización, y él lanza todos sus dardos contra Álvaro Jalaf y contra los Jalaf y contra los Sauer, digamos, básicamente diciendo que ellos son los responsables de esta situación y que ellos, si algún error cometieron, en realidad ese error es no haber sido más mal pensado y haber entendido que estaban trabajando con personas. Él habla directamente de delincuentes, cuando todavía no recién esta partida, digamos. Pero bueno, es la defensa de la Reinvial de acusar al resto de que ellos fueron tan engañados como los aportantes que así han sido defraudados, los aportantes tanto en las empresas como también en los aportantes en el fondo, en la serie B del fondo. También la Fiscalía hace un largo relato de lavado de activos, porque hay que entender, la Fiscalía es de la idea de que todos los fondos, o de que buena parte de los fondos que se generaron en facto eran fondos ilícitos. Y por lo tanto, quienes se beneficiaron de esos fondos, los hermanos Jalaf, los Sauer, Luis Hermosilla, y hicieron uso de esos fondos. Al hacer uso de fondos que eran ilícitos, eso es lavado de activos, ¿ya? Y ahí se van mencionando las líneas de crédito con las que funcionaban. En el caso de Álvaro y Antonio Jalaf hablan de 4.500 millones de pesos de líneas de crédito, y también se van relatando lo que es típico en estas causas, las distintas compras de casas, de viviendas, de automóviles. Que son una forma de, comillas, de mostrar... O de lavar tu dinero. Claro, digamos, claro, de que esa plata se usó en algo y... Claro, que se usó dineros ilícitos, ingresaron al sistema formal, digamos, y bueno, y entonces también es parte de los argumentos de la Fiscalía. Y por último también hay todo un capítulo que todavía no se ha mencionado, porque se va a mencionar, que es el de soborno y cohecho. Eso, ¿qué es lo que se sabe? Porque esos son los funcionarios públicos. Claro, son los funcionarios públicos, que es quizás con lo que uno partió, ¿se acuerdan? Porque cuando uno escuchó el audio originalmente, y Luis Hermosilla decían, ustedes saben que lo que estamos haciendo aquí es delito, ¿cierto? Y decía, y hablaba de que iban a coimear a funcionarios de la CMF. Y que en un ratito más venía un cabro en la CMF a buscar sus 10 millones, ¿te acuerdas? Sus 10 millones, y que había que armar esta caja negra, y presionaban, digamos, a Sauer para que entregara plata
esa caja negra que necesitaban justamente para estos funcionarios. Claro, lo que dice el abogado Juan Pablo Mosilla es que aquí no importa lo que se dijo, importa lo que se hizo. Tal cual. Empieza, claro, ese es su argumento. Importa probar todos estos hechos, y esa es la dificultad que ha tenido la Fiscalía justamente de ir tomando todo lo que se dice en ese audio y ir probándolo. ¿Qué es lo que hay hasta el momento de cohecho y soborno? Sabemos de 2 funcionarios de rango medio, digamos, dentro del escalafón de 2 instituciones, el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, el señor Renato Robles y el señor Patricio Mejías, que habrían recibido montos de plata. La verdad que son montos de plata, estaba hablando de 1,5 millones de pesos, otro que recibía mensualmente entre 300 y 400 mil pesos, digamos, esos son los montos de dinero, a cambio de información. O sea, Leonarda Villalobos, que claro, era ella es la clave ahí. Ella es el nexo, digamos. Entonces ella se juntaba, se reunía con estos 2 funcionarios y les entregaba este dinero a cambio de que ellos le entregaran información que no estaba a disposición de todo el mundo, pero que tenía que ver con sus clientes, con ella misma y con sus clientes que justamente eran sociedades de Sauer y Álvaro Jalaf. Entonces la Fiscalía aquí hace un seguimiento y dice todos Sauer, Leonarda Villalobos era la abogada de Jalaf y de Sauer, y luego los recursos que ella recibía terminaban en estas personas de Servicio de Impuestos Internos y Tesorería, y por lo tanto acá se configuraría entonces que ellos también son parte de este delito de soborno. En la estupenda nota del Diario Financiero, estupenda, que tiene desplegada José Tomás ahí encima, detalla varias cuestiones. Vamos a seguir escuchando más información, pero no solamente era pasar información, sino que también hay una imputación abierta de haber anulado anotaciones en el sistema tributario. Claro, anulado anotaciones, lo que no significa anular una deuda tributaria o una cosa, sino que anular anotaciones que claro, pero eso facilita el esquema fraudulento. Por supuesto, y es parte de la tesis de la Fiscalía respecto de esta como última cola de la trama, en donde ellos dicen que después de haber urdido este plan que tenía que ver con crear esta empresa que generaba estos financiamientos ilegales, luego haber creado este fondo como parte también de una forma como de ellos de haber como hecho operaciones financieras para tratar de salir de esta situación, y luego finalmente para evitar ser descubiertos es que aplican estos sobornos a estas personas, justamente para ocultar anotaciones o para saber en cuáles eran las situaciones de cada una de las sociedades para poder elaborar estrategias legales para enfrentar esas situaciones, y para eso pagaban a estos funcionarios, y esos dineros provenían justamente de los propios clientes de Leonarda Villalobos, y ahí vuelve a cerrar el círculo respecto de los socios de facto y STF y sus beneficiarios, en este caso Álvaro Jalaf. Yo no tenemos tiempo, pero tengo una preguntita cortita. La RAIN Vial ha reaccionado y de manera bastante potente, ¿verdad? Con cambio importante de su cabeza, con decisiones judiciales también, etcétera. Ha tenido un impacto, obviamente, pero ¿ha tenido esto un impacto mayor en la industria financiera? ¿O está acotado en la RAIN Vial? En este minuto, este caso en particular ha estado acotado en la RAIN Vial, y bueno, lo que han salido a decir ellos es que hasta el minuto tampoco han tenido grandes impactos en cuanto a retiro de fondos respecto fuga de clientes ni nada. Fuga de clientes. Ahora, lo que uno sí puede escuchar en el mercado es que en general hay muchas consultas y dudas respecto de cómo operaban, si es que otras empresas operaban con estas mismas compañías, si las facturas con las que emitían Factos, por ejemplo, están presentes en otras compañías. Eso hay mucha pregunta. Ahora, efectivamente, tal como dices tú, la RAIN Vial decidió tener una estrategia comunicacional súper agresiva y súper fuerte y súper como de frente, en el sentido de primero de ejecutar distintos cambios al interior de la empresa, y salir a hablar y a delegar responsabilidades, o sea, y a delegar responsabilidades directamente respecto de ciertas personas, y así ellos buscar blindarse.
respecto del rol y la responsabilidad que tuvieron y de decir que ellos fueron también afectados. Eso lo hacen, por supuesto, por una estrategia legal, por una cosa reputacional y también para cuidarse de eventuales problemas que eso le pueda generar, porque estas son empresas que se basan en la confianza. O sea, uno pone dinero allá adentro de esas empresas teniendo confianza absoluta y por lo tanto cualquiera de estas casas que pega justamente en la confianza de ellas les hace un daño enorme y por eso es toda la estrategia que han realizado. Muy bien, pues José Tomás Santamaría, como siempre, acompañándonos aquí en El Ahora es Cuando. José Tomás. Muchas gracias. Abrazo. Nos vemos. Buen día. 8:04. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.